Buenas tardes, sea usted bienvenido a esta entrevista del del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Por inicio le pediríamos mencionar su nombre, el cargo al que aspira y de dónde es usted originario. Buenos días, muchas gracias por su tiempo. Mi nombre es Jorge Alfredo Clemente Pérez. El cargo al que aspiro es a magistrado del Tribunal Disciplinario del Poder Judicial Federal y soy originario de San Luis Potosí, formalmente, aunque realmente nací en la Ciudad de México, pero como mi padre era militar de la Fuerza Aérea, nada más nací aquí en México y me registraron en San Luis Potosí, así que formalmente soy de San Luis Potosí. Muchas gracias. A mí me tocaría hacerle la primera pregunta y me gustaría saber qué acciones concretas tomaría usted para garantizar que que el Tribunal de Disciplina Judicial sea un órgano verdaderamente autónomo sin caer ante presiones externas, políticas o de cualquier índole. Bueno, específicamente refiriéndonos a las acciones que se podrían tomar para evitar ser sujeto de tráfico de influencias o de presiones para efecto de realizar el trabajo del tribunal disciplinario, pues habría fundamentalmente que blindar todo tipo y tener mucho cuidado, todo tipo de comunicaciones que tengan que ver con los procesos de inspección y supervisión a los juzgados de distrito, a los tribunales colegiados, a los de apelación, etcétera, todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, con el objeto de mantener hasta donde sea posible la privacidad en el ejercicio de la función, la seriedad, la responsabilidad, para no permitir que exista comunicaciones que vayan más allá de lo oficial y mantener esta circunstancia fuera del contexto personal. Yo fui en algún momento secretario general del Pleno de un Tribunal Superior de Justicia en Chiapas y fui magistrado y presidente también de ese tribunal. Y en esa época, cuando me tocó ejercer esa función, no había el Consejo de la Judicatura todavía. Entonces me tocó tener la experiencia de hacer esas inspecciones de supervisión y control administrativo y por eso conozco que hay que tener mucho cuidado en mantener las relaciones frías en los temas de supervisión y control. Gracias. Licenciado, una siguiente pregunta y con su experiencia en un Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas. Sí. Cuando una persona justiciable no está de acuerdo con el sentido de una sentencia, pero respecto de que considera que no se cumplió el principio de imparcialidad a que obliga el artículo 17 constitucional, ¿qué medios tiene para presentar una denuncia de esa posible conducta ilícita o irregular de la persona juzgadora, independientemente del juicio de amparo? O del recurso, ¿verdad? O del recurso que en derecho proceda en la esfera ordinaria. Bueno, siempre está la posibilidad actualmente de ir a la queja, ¿no? A la queja administrativa, con el objeto de que actualmente los consejos se aboquen a hacer la instrucción y el estudio del caso concreto. Cuando hablamos, por ejemplo, en este caso, de un asunto en el que se involucra la falta de cuidado en la resolución, hay que ver si esta resolución verdaderamente se desapega de la legalidad, porque los jueces en el ejercicio de la jurisdicción a veces desarrollan interpretaciones laxas de la ley que van mucho más allá de lo que la ley dispone o a veces restrictivas de lo que la misma ley manda con el objeto de obtener una finalidad específica. Y eso es, yo creo, básicamente lo que puede determinar si una resolución en realidad está afectando ese principio, ¿no?, de acceso pleno a la justicia del 17 constitucional que acaba de mencionar.
Y luego, obviamente, el ciudadano tendría que quejarse, independientemente de las rutas procesales que tenga para defender su punto de vista, actualmente al Consejo, y en lo sucesivo, obviamente, sería al tribunal, haciendo la denuncia correspondiente, y tendría que ser atendida para revisar directamente el caso concreto y verificarlo. ¿Alguna otra vía que tenga la persona justiciable? Además de la queja administrativa. Para quejarse de una resolución que considera que es injusta. De una resolución en donde más bien acusa negligencia de la persona juzgadora. Además, dice, no se cumplió el principio de imparcialidad. Probablemente pudiera ir desde intentar las acciones administrativas de responsabilidades que correspondieran hasta la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Habría tal vez algunas otras opciones de esa naturaleza, tal vez menos efectivas o menos directas, pero sí habría seguramente algunas. Sí. Hasta donde yo recuerdo. Sí. Muchas gracias por sus respuestas. Sí. Abogado, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. En su experiencia como juzgador, ¿nos podría hablar en este tema o en este ámbito de las responsabilidades, si alguna vez se enfrentó usted a un problema relativo a responsabilidad judicial y cómo lo resolvió? Ya sea usted como juzgador, como instructor, o defendiéndose o denunciando. Sí, ahora que lo preguntas, recuerdo en alguna ocasión haber hecho una visita de inspección judicial, precisamente ya como magistrado. Todavía a mí me tocó desempeñarme la mayor parte del tiempo en San Cristóbal de las Casas, que era un tribunal que se había desaparecido por el conflicto que se dio. Ajá. Y a mí me tocó restaurarlo con otros magistrados, y nos asignaban diferentes juzgados para hacer visitas judiciales de inspección de otros circuitos, o sea, del mismo estado. Y en alguna ocasión me tocó supervisar un asunto en donde un juez desincorporó una conducta ilícita, penal, y digamos que la mecánica de los hechos, robo con violencia, por decir algo, no me acuerdo exactamente cuál era, pero la mecánica de los hechos agravaba el ilícito y no permitía fianza. Entonces, en vez, digamos, de dictar el auto, porque era muy evidente la comisión del ilícito, digamos, por robo con violencia, porque había habido lesiones y probablemente agravado, dictó el auto por lesiones y luego por tentativa. Entonces, eso le permitió obtener la libertad provisional bajo caución. Levanté las actas, yo consideré que la mecánica de los hechos no permitía la desincorporación de una sola conducta y derivarla en dos, la llevé al pleno y fue sancionado el juez con una suspensión. ¿Y esa suspensión, esa sanción, al final quedó firme? ¿No se defendió esta persona? No. Entiendo que el presidente lo llamó antes de pasarlo a pleno, lo confrontó y entiendo que admitió la resolución sin impugnarla. Gracias. Gracias. Le queda breve 3 minutos o el tiempo que usted quiere ejercer para darnos un mensaje de cierre, por favor. Muy bien. Voy a confesarles que en realidad yo estaba más por haciendo preparativos para mi retiro del ejercicio profesional. Tengo 64 años de edad y 40 ejerciendo la carrera. Esto me ha permitido a mí transitar por la judicatura y la academia, me ha permitido también litigar, es decir, me ha ofrecido la oportunidad de poder estar en casi todos los mercados que ofrece el ejercicio profesional de nuestra carrera, y sentía que era un momento bueno para terminar y aprovechar este tiempo
que quede, que sea en hacer cosas que no pude hacer. Pero no, honestamente no pude resistirme al proceso de transformación del Poder Judicial Federal, porque verdaderamente, además de la legitimidad que incorpora la reforma constitucional, que fue ya algo que me sacudió, pensé que no podía permitirme la indolencia de no participar en ella y procurar, por lo menos con participación, hacer el esfuerzo que me correspondería para intentar cerrar el término de mi carrera profesional, pudiéndole servir a mi patria, que es como empecé, y así me gustaría terminar. Veo en la reforma constitucional con un gran optimismo, con muchas aspiraciones. Creo que le falta complementarla. Creo que la cuestión fiscal, de los fiscales, es muy importante para que hablemos de justicia en general. Y creo que si queremos en realidad justicia en México, necesitamos incorporar ese término a la Constitución, porque nuestros jueces están obligados actualmente y constreñidos a aplicar legalidad, no justicia. Mientras no le pongamos en la Constitución que tiene facultades y obligación y le dé preferencia a la justicia por encima de la ley, ellos van a seguir resolviendo conforme a la ley, obtengan o no justicia, porque no es lo mismo la legalidad que la justicia. Y este sería mi mensaje final. Les agradezco mucho su tiempo. A nombre del Comité de Evaluación del Poder Legislativo, le damos gracias por su presencia, su tiempo y sus aportaciones, y le pediremos pendiente de las notificaciones que le haremos llegar. Muchísimas gracias. Gracias. Estamos fuera.